En el mundo del crimen organizado, la verdadera influencia no se mide por gritos ni por violencia, se mide por respeto, lealtad y capacidad de generar dinero. Hoy vamos a descubrir si los Soprano eran realmente una familia poderosa o solo una ilusión de poder glorificada que vivía de símbolos y nostalgia. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará la forma en que entiendes el poder en la serie. Cuando ves Los Soprano por primera vez, estás destinado a pensar que Tony está en la cima de algo grande. Es el jefe, el rey de Nueva Jersey, el tipo de hombre al que la gente responde, no cuestiona. Pero a medida que la serie avanza, el mito comienza a desmoronarse. Cuanto más miras, más te preguntas si esta familia alguna vez fue realmente una organización poderosa o simplemente una ilusión de poder glorificada, inflada por el ego, la nostalgia y una versión en ruinas del sueño americano que la generación de Tony heredó pero nunca pudo cumplir. Desde afuera, la operación de Tony parece estructurada. Hay jerarquía, hay tradición. Tienen capos, soldados y reglas, el mismo lenguaje que encontrarías en las grandes familias de Nueva York. Pero al mirar más de cerca, la ilusión se desvanece. Lo que Tony dirige no es un imperio, es un mosaico de hombres medio leales tratando de sobrevivir en la sombra de algo que alguna vez fue grande. La serie no oculta esto. Cada temporada muestra lo mismo: disfunción, codicia y decadencia interna escondida detrás de rituales y ceremonias. Esto no es la mafia de The Godfather. No hay reuniones pulidas con hombres en trajes a medida discutiendo estrategia global. Son tipos organizando juegos de cartas en cuartos traseros, haciendo cobros pequeños, corriendo estafas con rutas de basura, licitaciones de construcción y clubes de striptease. Y aún así hablan como si fueran parte de algo sagrado, como si la edad dorada de la mafia no hubiera colapsado décadas antes. Ese es el genio de Los Soprano. Muestra a un grupo de personas fingiendo que el sueño no está muerto, aunque en el fondo todos saben que sí lo está. Tony ama actuar como si estuviera en control. Se sienta a la cabecera de la mesa, da órdenes, resuelve disputas. Pero, ¿qué tipo de poder tiene realmente? Durante la mayor parte de la serie, su familia está bajo presión constante de Nueva York. Ya sea Carmine Lupertazzi Sr., Johnny Sack o Phil Leotardo, Tony siempre juega a la defensiva, nunca dicta los términos, reacciona. Y eso es lo que separa a un verdadero jefe de un hombre que mantiene las cosas unidas solo por fuerza de personalidad. Los Lupertazzi tratan a Nueva Jersey como una molestia menor. Para ellos, Tony no es un igual. Es un capo provincial que tuvo suerte de quedarse con su propio terreno. La forma en que hablan de él a puertas cerradas lo deja claro. No lo respetan, lo toleran. No tiene el capital político, la fuerza de hombres ni el tamaño para competir con una familia verdadera como la de ellos. Y Tony lo sabe. Cada reunión con Nueva York termina igual. Él intentando afirmar su independencia mientras se dobla lo suficiente para evitar una guerra que sabe que no puede ganar. Es revelador que Tony se compare constantemente con los viejos jefes. Pero cuando quitas la imagen, lo que dirige es básicamente una operación de nivel medio con ganancias de calle. Sus mayores generadores, como Ralph Cifaretto o Vito Spatafore, traen dinero serio, pero siguen operando con estafas, trabajos de construcción y apuestas que son poca cosa comparadas con lo que mueve Nueva York. Incluso sus supuestos negocios son superficiales. El bada bing, las rutas de basura, algunas fachadas inmobiliarias. Todo es apariencia. La razón por la que esta ilusión se sostiene es porque Tony la cree, y sus hombres también. Esa es la clave. Creen en la ficción de la jerarquía, porque, sin ella, tendrían que enfrentar la verdad. No son una organización poderosa en absoluto. Son una ilusión de poder. Una gran y desorganizada ilusión de poder emocional que finge ser una familia porque la idea de ser pequeños los aterra. Para entender por qué la familia de Tony se siente tan hueca, hay que mirar de dónde vino. Tony heredó una estructura que ya estaba muriendo. Su padre, Johnny Boy Soprano, operaba en una era en la que la mafia aún tenía mística. Había reglas, códigos y un tipo de respeto del viejo mundo. Pero cuando Tony toma el mando, todo eso ya se había desintegrado. El mundo cambió. Vigilancia, rico, escuchas telefónicas. Todo lo que hacía prosperar a la mafia a mediados de siglo ahora trabajaba en su contra.
La generación de Tony creció idolatrando a hombres como su padre y su tío Junior, pero lo que heredaron fue la ruina de ese mundo. No construyeron nada, solo mantenían un relicario, puliendo la cáscara de algo ya muerto. Mira a los hombres alrededor de Tony. Christopher es adicto a las drogas y a los sueños de Hollywood. Polly es supersticioso y paranoico. Silvio es el único con sentido de orden, y aun él se quiebra cuando lo ponen brevemente a cargo. No son soldados de un imperio criminal, son hombres intentando darle significado a algo vacío. En muchos sentidos, Los Soprano trata justamente de esa decadencia, cómo la gente se aferra a símbolos cuando la sustancia ya no existe. Las banderas italianas, los rituales, las reuniones, todo es teatro. Y la ilusión de poder de Tony interpreta ese teatro religiosamente. Hacen cobros, reparten sobres, usan palabras como honor y lealtad. Pero la serie socava constantemente esos momentos con escenas de traición, egoísmo y mezquindad. Y ojo, apenas vamos por la mitad del recorrido. Lo mejor todavía no ha llegado. Las traiciones más inesperadas, los capos que parecían intocables y el derrumbe de la ilusión de poder. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que viene va a revelar la verdadera tragedia de Tony Soprano y su mundo. Cuando quitas la ceremonia, ¿qué queda? Un puñado de tipos de North Jersey que apenas confían entre sí, que constantemente se socavan y que toman decisiones basadas en emociones más que en negocios. Eso no es una familia, es una ilusión de poder que se volvió demasiado grande para su propia mitología. Por todo su discurso de lealtad y jerarquía, la estructura de Tony apenas se sostiene. Cada capo tiene su propia agenda. Ralph lo falta al respeto abiertamente. Polly cambia de humor cada vez que se siente ofendido. Vito huye cuando su secreto se expone. Incluso Silvio, el más disciplinado, cuestiona a veces el juicio de Tony cuando las cosas se complican. Una familia real, al menos en el sentido clásico, se construye sobre orden. Un jefe manda, los capos ejecutan, los soldados siguen. Pero en el mundo de Tony, esa cadena de mando se rompe constantemente. Lo que mantiene las cosas funcionando no es la estructura, es el miedo, el carisma y la costumbre. Tony no inspira lealtad por principios, inspira lealtad porque todos saben lo que pasa si lo cruzas. No es Carlo Gambino, es un jefe de calle que gobierna por intimidación. Y cuando miras cómo se toman las decisiones, casi siempre son emocionales. Ralph es eliminado no porque fuera malo para el negocio, sino porque Tony no lo soportaba. Adriana muere porque traicionó, sí, pero también por orgullo herido. Christopher es sofocado por rabia y agotamiento, no por estrategia. Una familia real prioriza la supervivencia de la organización. Tony prioriza la supervivencia de sí mismo. Y eso es lo que hace que todo se derrumbe. Construye un imperio que gira en torno a las emociones de un hombre en lugar de intereses compartidos. Eso no es una familia, es un culto a la personalidad disfrazado de familia. Uno de los aspectos más reveladores de Los Soprano es la obsesión con el respeto. Es la palabra que más repiten y la que más violan. Tony lo exige de todos, pero rara vez lo da. Paulie lo busca, pero no lo gana. Christopher siente que se le niega, lo que alimenta su resentimiento. El respeto en su mundo es moneda, pero también es hueco, porque lo que realmente buscan no es respeto, es legitimidad. Quieren que el mundo los trate como reyes, pero el mundo ya pasó página. Nadie teme a la mafia. El gobierno aplastó a las 5 familias. Las calles ahora las dominan otros grupos. Los hombres de Tony no inspiran miedo, inspiran atención. Quieren ser vistos como importantes. Por eso Tony se rodea de símbolos de éxito. La mansión, los autos, los trajes, los cigarros. Quiere proyectar poder porque, en el fondo, sabe que es frágil. Las escenas de terapia con la doctora Melfi lo revelan. Sus ataques de pánico no son solo por su madre o la presión del liderazgo. Son por el miedo a que todo sea vacío. Que lo que ha construido sea una ilusión. Que todo su discurso de familia y honor sea solo una cortina de humo para crímenes menores y una infelicidad suburbana. La tragedia de Tony Soprano es que sabe que es un hombre pequeño fingiendo ser algo más grande, y esa autoconciencia lo consume. Nueva Jersey como escenario no es casual, es la metáfora perfecta. Al otro lado del río está Nueva York, el verdadero centro de poder. Los Soprano operan en su sombra, siempre queriendo reconocimiento, pero nunca obteniéndolo. Ese complejo de Jersey define toda la serie.
Tony lucha constantemente por demostrar legitimidad frente a Nueva York, intentando que su familia parezca un socio igual y no un subordinado. Pero la verdad es que Nueva York nunca lo ve así. Cuando Carmine Sr. muere, Tony sueña brevemente con llenar el vacío, expandir su alcance, quizá entrar en una liga mayor. Pero esos sueños colapsan rápido. John Isaac lo manipula. Phil Leotardo lo desprecia. Las luchas internas de los Lupertassi empujan a Tony a movimientos reactivos. Es humillante y él lo sabe. Por eso descarga su frustración en los suyos. Cuando se siente impotente frente a Nueva York, reafirma su dominio en Nueva Jersey, humilla a Paulie, reprende a Christopher, amenaza a Hesh, necesita recordarse que sigue siendo jefe en algún lugar. Y ahí está la ironía. Cuanto más afirma ese dominio, más expone que es hueco. El verdadero poder no necesita probarse. La constante necesidad de Tony de demostrarlo revela que, en el fondo, sabe que solo es un hombre con unos pocos soldados leales, no el líder de una gran familia. A medida que la serie avanza, la familia de Tony colapsa literal y simbólicamente. La ilusión de poder se reduce, el dinero se seca, la confianza desaparece. En la última temporada, la mitad de los hombres que construyeron la organización están muertos, se han volteado o están rotos mentalmente. El colapso paralelo es aún más trágico. La familia real de Tony, Carmela, Meadow, Abbott, refleja la decadencia de la criminal. La misma disfunción, los mismos rituales vacíos, la misma incapacidad de conectar. Los Soprano no son una familia poderosa, son una metáfora de la muerte de toda estructura. Crimen, religión, familia. Todo lo que alguna vez dio propósito se ha disuelto en egoísmo y supervivencia personal. Al final, Tony se sienta en ese diner rodeado de incertidumbre, tanto en la historia como en el significado. El imperio que pensó haber construido ya no existe. Lo que queda es un hombre aferrado a símbolos de poder mucho después de que perdieron su sentido. Y eso es lo que hace que el final sea tan inquietante. Que muera o no en esa escena es irrelevante, porque la verdad es que ya está muerto en todo lo que importa. La ilusión de familia se ha ido. Lo que queda es una ilusión de poder glorificada, convencida de que es inmortal porque tiene demasiado miedo de admitir que se está desvaneciendo. Cuando lo miras en perspectiva, Los Soprano no trata realmente de la mafia, trata del colapso del significado mismo. La mafia es solo el vehículo perfecto para contar esa historia. Un sistema que alguna vez se construyó sobre honor, lealtad y orden, reducido ahora a codicia, sesiones de terapia y clubes de striptease. La familia de Tony no es una familia, es una simulación, y él se sienta en la cima de esa simulación fingiendo que todavía importa. Hay una línea que resume todo. They're all part of the same hypocrisy. Clip. Tony y sus hombres pasan años fingiendo ser algo más grande de lo que son, pero en el fondo saben que ya se acabó. Persiguen un respeto que no pueden ganar, juegan con reglas que no siguen y viven dentro de una estructura que realmente no existe. ¿Fueron Los Soprano solo una ilusión de poder glorificada? Sí, pero ese es exactamente el punto, porque la ilusión de ser más que eso es lo que los mantenía vivos. Sin esa ilusión no queda nada, ni honor, ni legado, ni familia, solo un puñado de hombres en chándales persiguiendo los fantasmas de reyes. Los Soprano nos muestran que la verdadera tragedia no es la violencia ni el crimen, es la ilusión de poder que se desmorona frente a nuestros ojos. Tony no construyó una familia, construyó un espejismo, y ese espejismo es lo que lo consume hasta el final. Ahora dime, ¿crees que Los Soprano fueron realmente una familia o solo una ilusión de poder glorificada? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más fans descubran la verdadera jerarquía del poder en la serie.